Muchas gracias, presidente. En primer lugar, un saludo especial a usted. Se respiran nuevos aires en esta plenaria y es realmente emocionante comenzar una nueva legislatura bajo su batuta. Colombianos, colegas, yo no quedé tranquilo con el discurso de instalación del Congreso del presidente Petro. Y una de esas frases que me llamó la atención fue en la que el presidente Petro asegura literalmente que se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia. Y en ese orden de ideas, yo quería contarle a los colombianos lo que realmente está pasando en este país, porque no es casualidad que mientras el presidente dice eso ante el Congreso en pleno y ante Colombia entera, ese mismo día, casi simultáneamente con el pronunciamiento de esas palabras, en Argelia, Cauca, se presentaron enfrentamientos entre las tropas del ejército y miembros de la disidencia de la FARC, dejando un soldado herido. Ese mismo día, en Vistahermosa, Meta, un grupo de soldados estaba realizando un patrullaje sobre el casco urbano y fue atacado con un artefacto explosivo, dejando 3 soldados gravemente heridos. Ese mismo día, en la Uribe Meta, las disidencias de las FARC, de Iván Mordisco, entraron a un internado, retuvieron a varios menores de edad y secuestraron a 2 niños de 14 años. Ese mismo día, entre Caquetá y Putumayo, en los límites, varios grupos de las disidencias de las FARC se enfrentaron y dejaron a 30 personas heridas, entre esas 7 muertos. En Jamundí Valle, ese mismo día, mientras Gustavo Petro decía que ya la guerra había acabado, fue lanzada una granada contra la patrulla de la Policía Nacional en el barrio Antaurus, dejando 3 uniformados heridos. Pero eso no acaba ahí. Al día siguiente, el 21 de julio, en Tamia, Arauca, al lado de la base de Naranjitos, se pone un carro bomba por cuenta del ELN y dejan a 6 policías, 6 soldados muertos y 2 civiles muertos. En Jamundí Valle, tercer atentado terrorista, en la estación de combustibles de la avenida Circunvalar, donde se lanza también nuevamente unos explosivos. En la zona rural de González, en Cesar, el mismo 21 de julio, 2 campesinos asesinados. En Ocaña, norte de Santander, 2 personas fueron secuestradas. En Sucre, Cauca, una líder social asesinada. En la vía de Aguachica, Río de Oro, en Cesar, un grupo armado prendió fuego en una carretera a un camión de carga. En la zona rural del municipio de Inza, en el nororiente de Cauca, otro soldado resultó herido por el impacto de fuego de uno de estos grupos guerrilleros. Y ayer, el 24 de julio, nuevamente en González, Cesar, se reportó 4 hombres armados en una motocicleta hostigando a la policía. En Florida, Valle del Cauca, fue asesinado otro líder indígena. En Tumaco, Nariño, un líder indígena de la comunidad Aguá fue asesinado. Y en Ricaurte, Nariño, nuevamente, hombres armados degollaron a otro indígena. En Tierra Alta, en Córdoba, otro soldado fue asesinado. Esa es la paz total que anunció Gustavo Petro. Qué paradoja que el gobierno que prometió paz total es el gobierno de la muerte y de la guerra. Qué paradoja que el gobierno potencia mundial de la vida es el gobierno de la muerte, del miedo, del terror. Pero esto no es suficiente para este gobierno. Resulta que hoy a quienes les ofrece impunidad absoluta, al Clan del Golfo, al ELN, a las disidencias de las FARC, de acuerdo a la Procuraduría General de la Nación, son los que están incrementando el reclutamiento de menores. Y colegas, ¿cómo es posible que ante un fenómeno tan doloroso como este el gobierno guarde silencio? ¿Cómo es posible que nos diga la Procuraduría que en Antioquia, Cauca, Chocó, Arauca son los departamentos donde está disparado el reclutamiento de menores y que además este fenómeno está llevando a la deserción, pero tristemente al suicidio juvenil? Ahora, déjenme, colombianos, recordar unas cifras que son dolorosas. Desde el 7 de agosto del 2022, cuando Gustavo Petro se posesionó, a la fecha, han ocurrido en Colombia 87 masacres,
que han dejado a 293 muertos. Han sido asesinados 160 líderes sociales y además, óigase bien, 33 excombatientes de las FARC, quienes hace unos meses lloraban cada muerte, hoy guardan silencio. Cuando la lucha por la vida es selectiva, lo que queda claro es que lo último que importa es la vida. A este gobierno se le olvidó por qué luchaba cuando era oposición y ahora que es gobierno, y lo digo con tristeza, pareciera es cómplice de una situación que hoy está aterrando a los colombianos. Pero además, yo les tengo que decir con aún más dolor que si esta es la situación de todo el país, en Bogotá no escampa. Hace unos días, el 21 de julio de este año, fueron asesinados 2 extranjeros al frente de Corferias. Y ayer, por medio del sicariato, fue asesinado un ciudadano en la 85 con séptima. Dice la misma alcaldesa que 5 asesinatos por sicariato han ocurrido en la última semana. Ayer, en Suba, en La Gaitana, un hombre fue asesinado a punta de machete en una riña. Hoy, en Usme, un caso de fleteo que deja una víctima. Y así sucesivamente en Bogotá cada vez estamos más inseguros. La alcaldesa, que juraba ser la jefe de la policía, en esto también fracasó. Termino con esto, señor presidente. El último año, quisiera comparar el último año de la administración Peñalosa con la administración de Claudia López de enero a julio. Dicho eso, la alcaldesa está entregando una ciudad de miedo, de terror y de muerte. Si bien es verdad que Petro no ha hecho nada para ayudar en la seguridad de Bogotá, no podría yo decir entonces que Claudia López ha hecho lo contrario. Al revés, ha sido también flexible con el crimen en esta ciudad. Los homicidios, entonces, comparados no el último año de cierre de Peñalosa con Claudia López, han aumentado en 10%. Los robos a personas, 22%. Las extorsiones, 13%. El hurto a motos, 24%. Y el hurto a automóviles, 5%. Con esto hago una fotografía corta y seguramente incompleta de lo que está ocurriendo en materia de seguridad en este país. Son muchos los casos de inseguridad que tienen aterrorizados a los colombianos y por eso hago un llamado desde aquí. Primero al gobierno, a que se apriete los pantalones, a que a los bandidos no los siga premiando, sino que realmente los persiga con el peso de la institucionalidad. Que a los bandidos no se les ofrece prebendas, sino se les castiga. Y le pido a las autoridades regionales que en lo que queda de sus mandatos colaboren y contribuyan para la seguridad ciudadana, especialmente que está desbordada. Pero una invitación a los ciudadanos, salgamos a votar bien. El 29 de octubre no solo es un referendo en contra de este gobierno impopular e incompetente, sino particularmente es la oportunidad para recuperar como valor democrático la seguridad. Votemos por candidatos que no les dé miedo decir que la seguridad es la prioridad. Votemos por candidatos que no les dé miedo respaldar a la fuerza pública. Votemos por candidatos que estén convencidos que se premia a la gente buena y se castiga a los bandidos. Gracias, presidente.